Buenos días. Hoy vamos a empezar con el tema 10, equilibrios de oxidación-reducción o equilibrios redox. Vamos a ver la primera parte. Antiguamente, una oxidación se consideraba cuando una sustancia se combinaba con oxígeno y una reducción cuando perdía oxígeno. Actualmente, una oxidación se refiere a una sustancia que pierde electrones y una reducción a una sustancia que los gana. Por ejemplo, el óxido de cobre 2 reacciona con el hidrógeno y se forma cobre 0 y agua. El cobre en el óxido de cobre 2 está en número de oxidación o estado de oxidación más 2 y se reduce a cobre con número de oxidación o estado de oxidación 0. En el hidrógeno se encuentra con estado de oxidación 0 y se oxida a hidrógeno con un estado de oxidación más 1. Primero vamos a hablar de lo que es el número de oxidación, que ya lo hemos visto en el tema de formulación inorgánica. El número de oxidación es una carga ficticia que se le asigna a un átomo en un compuesto y coincide con el número de electrones que gana o pierde ese átomo con respecto al mismo átomo cuando está aislado. Pueden ser negativos si ganan electrones y positivos si se pierden. Las reglas que hay que seguir son: el número de oxidación cuando estamos hablando de un elemento en estado libre es 0. Por ejemplo, el hidrógeno, aquí sería 0, el oxígeno, molécula de oxígeno, también sería 0, o el fósforo, molécula de fósforo en estado libre, también es 0. El número de oxidación del hidrógeno normalmente es más 1, excepto los hidruros metálicos, que el número de oxidación sería menos 1. En el agua, por ejemplo, es más 1, el hidrógeno aquí sería más 1, y en el hidruro de calcio, el hidrógeno aquí tendría un estado de oxidación o un número de oxidación menos 1. El número de oxidación del oxígeno es menos 2, excepto cuando se trata de peróxidos, que sería menos 1. Y cuando se trata de combinaciones con flúor, que será más 2. De estos creo que no veremos ninguno. Por ejemplo, el óxido de calcio, que es un óxido normal, el estado de oxidación del oxígeno será menos 2. En cambio, en el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, el estado de oxidación de este oxígeno será menos 1. El número de oxidación del flúor siempre es menos 1. El número de oxidación de los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, es más 1. Y el de los alcalinotérreos es más 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. En las combinaciones en las que no interviene ni hidrógeno ni oxígeno, se asigna al elemento más electronegativo un número de oxidación igual a la carga de su ion más frecuente. Por ejemplo, tetracloruro de carbono, el número de oxidación del cloro es menos 1, porque es el estado de oxidación más frecuente del cloro. Y el del carbono sería más 4, porque el estado de oxidación más frecuente en el carbono es 4, aunque pueda haber más. La molécula de metano, el número de oxidación del hidrógeno es más 1 y el del carbono menos 4, por lo mismo, porque es el estado de oxidación más frecuente para el carbono. La suma algebraica de todos los números de oxidación de todos los elementos que componen una molécula neutra será 0. Por ejemplo, permanganato potásico, el número de oxidación del potasio, es un alcalino, será más 1. El del oxígeno será menos 2. Como el del oxígeno es menos 2 y hay 4, será menos 8. El potasio tiene, hemos dicho, un estado de oxidación más 1. Como en total tiene que tener un estado de oxidación 0, porque hemos dicho que es una molécula neutra, el manganeso tiene que tener un estado de oxidación más 7. Si se tratará de un ion, tenemos que tener en cuenta la carga neta del ion. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, el ion perclorato. El oxígeno
tiene estado de oxidación -2, como el 4 -8. Como esta molécula tiene de carga -1, es un ion negativo, para que esta molécula tenga esa carga, el cloro tiene que tener un estado de oxidación +7. Realmente esto es lo que hemos hecho en formulación inorgánica. Voy a explicar 3 ejemplos más. El ácido sulfúrico es una molécula neutra, por lo tanto, tiene que tener una carga neta 0. El hidrógeno, como hemos dicho, vale estado de oxidación +1. Oxígeno, estado de oxidación -2. Como tenemos 4 oxígenos, será -8. Como tenemos 2 hidrógenos, será +2. Por lo tanto, el estado de oxidación del azufre será +6. Cloruro de calcio. El calcio es un alcalino térreo, estado de oxidación +2. Y el cloro es hemos comentado antes que el estado de oxidación es -1. Si no supiéramos el estado de oxidación del cloro, sabiendo que la molécula es neutra y que el estado de oxidación del calcio es +2, podemos deducir que el estado de oxidación del cloro sería -1. Yoduro de plata. Estado de oxidación de la plata +1 y estado de oxidación de yoduro -1. De yodo -1. Es importante asignar los estados de oxidación porque en el punto siguiente nos hará falta para ver si una especie se oxida o se reduce. Si examinamos detalladamente la combustión del calcio con oxígeno, observaremos que los electrones de valencia de las sustancias que intervienen se reestructuran, es decir, pasan de una sustancia a la otra. 2 electrones del calcio han pasado a la molécula de oxígeno. Es calcio más oxígeno nos da óxido de calcio. Los 2 electrones del calcio pasarían a esta molécula. El oxígeno gana electrones y el calcio los pierde. Hay una transferencia de electrones desde el elemento metálico, es decir, el calcio, al no metálico. Para tratar de la misma forma todas estas reacciones, aplicaremos un lenguaje común. Así diremos, un átomo, molécula o ion se oxida cuando pierde electrones y un átomo, molécula o ion se reduce cuando los gana. Estos procesos no ocurren aislados, no ocurre una oxidación o una reducción de forma aislada, sino que para que ocurran tienen que haber uno de cada tipo, de forma que el balance neto de las cargas sea 0. Por eso nosotros hablamos de reacciones redox, reacciones de oxidación-reducción, es decir, que ocurre una de cada tipo. Se denomina reductor a las sustancias como por ejemplo el calcio que pierden electrones para pasar a números de oxidación más positivos. Durante este proceso se oxidan y provocan reducciones en otras sustancias. Es decir, un reductor reduce otras sustancias, pero él se oxida. El calcio es un reductor. Reduce otras sustancias, pero él se oxida. Esta sería la reacción que ocurriría. Es una reacción de oxidación. Porque pierde electrones. Los electrones están a este lado de la ecuación. Le llamamos semirreacción 1. Denominamos oxidante a las sustancias como por ejemplo el oxígeno. De ahí viene el oxidante de oxígeno, aunque hay más sustancias oxidantes. Denominamos oxidante a las sustancias como el oxígeno que aceptan electrones para conseguir números de oxidación más negativos. En esta acción se reducen y provocan oxidaciones en estas sustancias. Es decir, el oxígeno oxida a otras sustancias y él se reduce. La reacción que ocurre es una reducción. El oxígeno gana electrones. A esta semirreacción le denominamos semirreacción 2. Como hemos comentado anteriormente, estos dos procesos ocurren de manera simultánea.
no puede haber uno de los dos solo, tiene que haber uno de cada tipo. Por eso estas reacciones se llaman reacciones redox o reacciones de transferencia de electrones, porque los electrones pasan de una semirreacción a la otra. Así, la reacción redox completa sería la suma de las dos. Para poderla sumar, como aquí tenemos 2 electrones y aquí tenemos 4 electrones, esta semirreacción la tenemos que multiplicar por 2. Al multiplicarla por 2, que falta añadir aquí ese 2, luego ya nos daría 2 calcios más un oxígeno en este lado de la ecuación y en este otro lado serían 2 cationes calcio más 2 aniones óxido. Falta un 2 aquí. Probablemente en vuestros apuntes esté ya modificado. El calcio será un reductor y el oxígeno será un oxidante. El catión calcio será a su vez oxidante también y el anión óxido será reductor. El agente oxidante, nos referimos al de esta parte de la ecuación, es una sustancia que provoca una oxidación y él, por tanto, se reduce. El agente reductor, nos referimos a este, es una sustancia que provoca la reducción, por lo tanto, él se oxida. Hay que tener muy claros los términos. Vamos a ver 2 ejemplos más de oxidaciones-reducciones. Por ejemplo, la reacción entre el zinc y el nitrato de plomo 2. Al introducir una lámina de zinc en una disolución de nitrato de plomo, la lámina de zinc se recubre con una capa de plomo. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos zinc, una lámina de zinc, que es zinc. Y tenemos una disolución de una sal que es de nitrato de plomo. El zinc se oxida a catión zinc, liberando 2 electrones. El catión plomo de la sal, que proviene de la sal, capta 2 electrones, que serán estos 2 electrones, y se reduce formando plomo. Esta sería la reacción global, la sumaríamos. En este caso no hay que multiplicar ningún término por ningún número, porque los electrones son los mismos en los dos lados. Esta sería la reacción que ocurre. Esto sería la barra de zinc que se ha recubierto de plomo. El plomo proviene del catión plomo que estaba en disolución. Otra reacción sería el cobre con nitrato de plata. Nosotros tenemos un electrodo de cobre cero, de cobre metal, en una disolución de nitrato de plata. Y podemos observar que de forma espontánea este cobre se oxida pasando a catión cobre 2. Mientras que la plata, el catión plata, se reducirá pasando a plata metálica. Es decir, sobre el electrodo de cobre se depositará una capa de plata. El electrodo se oxida a cobre 2, a catión cobre, liberando 2 electrones. Aquí también faltaría ajustar. La plata ganaría un electrón y se reduciría en plata metálica. Como aquí son 2 electrones y aquí es un electrón y tendrían que ser iguales, tiene que ser el mismo número, aquí falta multiplicarlo por 2. Y entonces aquí la reacción luego será cobre más 2 de catión plata y se forma catión cobre más 2 plata metálica. En vuestros apuntes esto estará modificado.